En los tiempos actuales, cuando nace un ser humano en el planeta Tierra, se espera que viva entre 70 y 73 años. Esto es mucho tiempo, podríamos decir. En 70 años, ¿cuánto puede cambiar el mundo? Sin embargo, si ponemos las cosas en perspectiva, nos podremos llevar algunas sorpresas sobre el tiempo y nuestra existencia. Si retrocedemos 70 años desde la creación de este video, llegaremos al año 1951. Esto es, en una vida, llegamos a la mitad del siglo XX, 6 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, un año después del inicio de la Guerra de Corea, a 18 años de la llegada del hombre a la Luna y a un poco más del primer teléfono móvil comercial. Así, si revisamos los hechos de los últimos 70 años, podemos perdernos en una cantidad astronómica de eventos que nos harán pensar, esto es mucho tiempo. Sin embargo, retrocedamos un poco. Hoy estamos aquí, en la tercera década del siglo XXI. Sin embargo, podemos rastrear el origen del género Homo a unos 2.5 millones de años atrás. De ahí se desarrollaron varias especies, incluyendo la nuestra. Se estima que una especie habría empezado a evolucionar hace unos 800.000 años, hasta que el Homo sapiens, el ser humano anatómicamente moderno, apareció hace aproximadamente 300.000 años, es decir, 70 años. Nuestra expectativa de vida son apenas el 0.02% de la existencia del ser humano anatómicamente moderno. Dentro de la vida del Homo sapiens, ¿dónde es que podemos ubicar algunos hechos históricos de los que solemos aprender en la escuela? Para ponernos en perspectiva, tomemos a la primera civilización humana, que se ubicó en Mesopotamia y apareció unos 4 milenios antes de la Era Común. Esto es, más de 6.000 años antes que nosotros. Siempre pensamos que el inicio de la civilización fue hace mucho tiempo. Sin embargo, si bien esto ocurrió hace mucho tiempo, en realidad si nos ponemos en perspectiva, veremos que ellos están mucho más cerca de nosotros que de los primeros seres humanos. Es decir, hay por lo menos unos 270.000 años de vida humana antes de la primera civilización. Una civilización cuya antigüedad es comparable es la egipcia, que existió por los 3000 a.C. Normalmente asociamos a Egipto con las pirámides de Giza o con personajes como Cleopatra. Sin embargo, esto nos pondrá un poco en perspectiva. Las pirámides fueron construidas entre el 2580 y 2560 a.C. Pero Cleopatra VII nació en el 69 a.C., es decir, las pirámides ya habían existido por más de 2500 años para cuando nació Cleopatra. Cleopatra, de hecho, es contemporánea al Imperio Romano. Fue aliada de Julio César y luego fue esposa de Marco Antonio. Es decir, Cleopatra es más cercana a nosotros que a las pirámides de Egipto. Otro dato curioso es que el nacimiento del cristianismo es más cercano a nosotros que a las pirámides de Egipto y también contemporáneo con el Imperio Romano. Podemos decir que el Imperio Romano duró desde el 30 a.C. hasta la caída de Constantinopla en 1453 después de Cristo. Es decir, duró poco menos de 1500 años, pero por mucho más tiempo que Cleopatra, tú, yo o cualquiera de nuestros familiares cercanos. Estamos hablando de periodos que duraron milenios. En perspectiva, el Perú, el último territorio español en América, declaró su independencia en 1821. Esto es, la independencia del virreinato español ha cumplido apenas 200 años. Así, el Perú, otros países de Latinoamérica y los mapas que solemos estudiar tienen mucho menos tiempo que el que duró el Imperio Romano y menos tiempo del que pasó entre la construcción de las pirámides de Giza y la existencia de la Cleopatra que conocemos. Más aún, el incanato inició hace unos 600 años. Es decir, ellos son más cercanos a nosotros que el tiempo que duró el Imperio Romano y que el tiempo que tenían las pirámides de Giza para cuando nació Cleopatra. El incanato fue fundado en 1438 aproximadamente y los aztecas en 1428.
Como dato curioso, la Universidad de Oxford fue fundada en 1096 y la de Cambridge en 1209, antes que ambos. Si analizamos otros hitos, podemos ver que la escritura fue inventada unos 4000 años antes de la Era Común, en Mesopotamia, esto es, hace más de 6000 años. La agricultura fue creada varios años antes, hace aproximadamente 15000 años. Por otro lado, las pinturas rupestres, las más antiguas de las que tenemos registro, son de aproximadamente hace 54.000 años. Aún así, esas pinturas están más cerca de nosotros que de los primeros seres humanos. Es decir, toda la historia que estudiamos en la escuela, las pinturas rupestres, la agricultura, las pirámides de Giza, Cleopatra, el Imperio Romano y más, todo aquello que estudiamos y pensamos sucedió hace mucho tiempo, en realidad conforma un porcentaje mínimo de nuestra existencia, y ni qué decir de la existencia del planeta Tierra. Así, con 70 años de vida que se espera viva un ser humano de hoy, no podemos siquiera empezar a comprender lo poco que son las décadas que vivimos para el mundo. Entonces, ¿podemos comprender la naturaleza humana usando solo nuestra vida como referencia? Más aún, ¿podemos empezar a entender el mundo utilizando solo nuestra existencia como referencia? ¿Qué tanto no sabemos sobre lo que nos rodea? Si te gustó este video, no te olvides de entrar a enterarse.com y suscríbete a nuestro canal de YouTube.